Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, es una noticia triste, pues en Argentina, en la República Argentina, se aprobó el aborto. Un país más de latinoamericano que se une al gran conjunto de países donde ya se aprueba el aborto, sin contar, pues, obviamente, los países europeos. Es triste. Después de tanta lucha, de tanta manifestación pacífica, de tanto pronunciamiento, de tantas cosas, de parte de aquellos que no están de acuerdo con el aborto, pues perdió. En el Congreso de la República de Argentina. ¿Qué dicen los obispos? Los obispos argentinos, a través de un comunicado de prensa emitido por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, han asegurado ante la aprobación del aborto en el país que la Iglesia argentina continuará trabajando con firmeza y pasión en el cuidado y el servicio a la vida. Oramos porque esto sea así, porque la batalla es muy complicada. Y a propósito de esto, pues aquí es donde el padre Raúl viene haciendo una apologética dentro de la misma Iglesia Católica por las cosas que se nos han estado metiendo y que a veces no nos percatamos, y por eso es que se meten. Cuando uno descuida las cosas en la Iglesia, se meten otras que dañan. Se nos ha venido metiendo una cuestión de oración, ¿no?, que es el yoga, ¿no?, la meditación, ¿no?, pero con sentido oriental, zen. Se nos ha metido una serie de atmósferas y ambientes enrarecidos, bien complejos, como toda esta cosa de la New Age, ¿no? Y un católico normal, pues, no tiene ningún problema en ir a la iglesia y creer en la reencarnación, no tiene ningún problema en confesarse y leer el horóscopo, no tiene ningún problema en ir a misa todos los domingos y cada sábado por la tarde ir a hacer su ejercicio de yoga, no tiene ningún problema, ¿no?, en cargar un cuarzo, no tener una planta de esa habilidad a la entrada de su negocio y cantar los villancicos en Navidad. No tiene ningún problema. Es un sincretismo impresionante donde la gente dice, pero ¿qué tiene? No pasa nada, pues yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, esto es simple. Y las excusas habidas y por haber. Eso por parte del pueblo de Dios. Por parte de los jerarcas de la Iglesia Católica, pues unos dicen que favorecen todos estos lobbies, todas estas preferencias de personas hacia el mismo sexo, que no pasa nada, que hay que tener misericordia, que no podemos juzgar a nadie, que el catecismo de la Iglesia Católica habla muy duro, muy fuerte y que hay que cambiarlo, que los numerales 2357, 2358, 2359 prácticamente han confundido lo que verdaderamente es la sexualidad humana y que la Iglesia Católica nunca ha comprendido la realidad de la sexualidad humana. Eso dicen algunos sacerdotes. Otros sacerdotes y obispos dicen que no creen mucho en el demonio, o que el demonio no existe, o que la Virgen María no es virgen, etcétera, etcétera. Que Jesucristo no hizo milagros, que esos son recursos literarios, y todo eso se nos va metiendo, ¿no? Ahora uno último, pues que está a favor y está trabajando fuertemente para que las mujeres lleguen al sacerdocio y importándole muy poco lo que dijo su santidad San Juan Pablo II al respecto, que zanjó toda esa situación, pero sigue trabajando y profundamente porque él considera que no existe fundamento alguno, justificación alguna para que la mujer no sea ordenada. Quiere cambiar también el código, el catecismo de la Iglesia Católica para precisamente poder bendecir o llevar a sacramento el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, y así se nos va metiendo un montón de cosas, ¿no? Hace poquito vimos a un sacerdote con ropa oriental en una posición de loto, ¿no? Y haciendo una oración sincrética, la cosa más pavorosa, y todo eso se aprueba, ¿no? Tenemos a un sacerdote, un monje, ¿no?, Anselmo Grum, ¿no?, pues que hace todo un análisis psicologista de los textos bíblicos, dando una interpretación, pues, que es distinta a lo que enseña la Iglesia Católica. Y así
y no pasa nada, ¿no? Pues, ¿pero por qué? Ahí vamos. Y entonces cuando uno dice este tipo de cosas, entonces, padre, por favor, no sea divisionista, mire cómo está la iglesia ahora, y ahora usted se pone a decir ese tipo de cosas, no hay momento para que empiece a decir, no, hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo y uno tiene que ser clarito en esto. Hay que ser clarito en esto. Uno no va en contra de ninguna persona, ni el papa, ni el obispo, no. Uno va a mirar qué es lo que está pasando con la doctrina y la enseñanza. Eso es lo que uno mira. Esto no es una cuestión de orden personal, no. Es una cuestión de orden doctrinal. Así de simple. Es que no es mirar a la persona que dijo, no. Es, ¿por qué están diciendo eso? Eso no es doctrina católica. Eso no corresponde a la enseñanza tradicional de la iglesia. Eso riñe con lo que ha venido enseñando el magisterio. Eso riñe con lo que está escrito ahí en el catecismo de la iglesia católica. Entonces, son ese tipo de cosas que uno tiene que advertir. Bueno, hay un dicho muy conocido por todos nosotros, que soldado avisado no muere en guerra. Bueno, usted sabe que estamos en una lucha, somos la iglesia militante, la iglesia triunfante pues está ya en la gloria, la iglesia purgante pues están en ese periodo, digamos, periodo entre comillas, de purificación, y la iglesia militante pues somos una milicia, estamos militantes, somos militares. Entonces, soldado avisado no muere en guerra. Si mandan un soldadito, ¿no? Pues a la batalla, pero si le indican, mire, tengan cuidado porque hay 7 francotiradores en tales esquinas donde usted va a pasar, tengan mucho cuidado en tal kilómetro de la vía porque ahí hay unas minas, ¿no? Puestas en el piso que se pueden activar. Mucho cuidado porque hay unos infiltrados, compañeros suyos allí, que estamos detectando, vaya con mucho cuidado con ellos. Entonces, si se le avisa al soldadito, pues el soldadito no va a morir en la guerra, no, va a estar muy atento, muy alerta y seguramente va a salir ileso. Pues lo mismo, nosotros como pastores tenemos que alertar al pueblo de Dios. A ver, la labor del pastor, el Señor dice que ha provisto a la iglesia de profetas, apóstoles, pastores, maestros, etcétera, para consolidar, construir y constituir mejor su iglesia. Pues bien, nosotros los sacerdotes tenemos la misión de ¿qué? De ser pastores, de ser maestros, de ser guías, de ser pastores de almas, ¿no? Entonces, nos interesa es el alma de la persona, salvar su alma. Eso es lo principal, salvar su alma. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Son pastores de almas. Entonces vamos a llevar al rebaño a la casa de Dios. Eso es lo más importante. Y aquí en la tierra se sufre y se surten una serie de experiencias muy complicadas, sin conocer las pocas de alegrías que hay por allí, pero son experiencias muy complicadas. Entonces hay que avisarle a esa ovejita por dónde va a pasar. Entonces, dentro de esas realidades que estoy contando aquí, ¿no? Todas esas cosas que se nos han metido, todo lo que están diciendo algunos prelados de la iglesia, etcétera, etcétera, pues hay otra cosa que se nos metió ahí suavemente, porque eso se está metiendo, pero es suavecito se mete, casi de manera imperceptible, pero hay que decirlo, Así me digan que yo estoy causando división, entonces, causando división porque estoy diciendo algo que se está viendo. No, estoy alertando al soldadito, ¿no? Soldado avisado no muere en guerra. Y somos soldados de Cristo. Estamos en batalla, aunque algunos digan que no estamos en batalla. No sé por qué dicen que estamos en batalla. Si todo está bien, si la iglesia simplemente está pasando por un periodo normal de conflicto, como ha pasado en tantos siglos de su historia, ¿por qué se alarman? Las cosas tienen que cambiar. Y entonces, porque se cambia, entonces, no. Espérense un segundo. Las cosas en la iglesia, obviamente, tienen que ir caminando, ¿no? Pero hay cosas que no pueden cambiarse, porque riñen contra la naturaleza, porque riñen en contra de lo que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, porque riñen en contra del sentido común, o riñen con el sentido común. Entonces hay cosas que dicen, no, espérate un segundo, vamos a mirar. A ver, si la iglesia nos están hablando sobre, supongamos, de la oración, pero si nos meten que la posición de yoga,
Espérese un segundo, que la meditación no es reflexionar sobre un texto bíblico, sino es poner la mente en blanco. Entonces, espérese, ¿eso dónde salió? Entonces, a ver, perdón, señor obispo por allá en Alemania que está diciendo que las mujeres se pueden ordenar, pero ¿usted de dónde sacó eso? ¿Por qué he venido descubriendo que hay unas realidades de orden teológico que pues, se pueden lograr y buscar y ahí va a salir claramente que las mujeres se pueden ordenar? Bueno, pues lo que dijo su santidad San Juan Pablo II, ¿usted dónde deja eso? No le importa. No le importa. Porque si le importara no estaría diciendo eso. Y así, entonces si uno se calla, entonces eso va permeando, ¿no? Las fibras y toda la realidad de fe del creyente católico. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues mire el lenguaje inclusivo que se nos está metiendo en la iglesia. Y así poco a poco se nos fue metiendo. Yo me acuerdo cuando empezaba yo a ir a misa, ¿no? Cuando empecé mi proceso de conversión, yo oía que el sacerdote decía, queridos hermanos, buenos días hermanos. Y nadie se enojaba, ¿no? Todo el mundo entendía. No, ahora, queridos hermanos y hermanas, niños y niñas, ancianos y ancianos, primos y primas. No. Bueno, esto es interminable. Interminable. ¿Por qué? Porque es un lenguaje inclusivo. Cuando empezaron a decir que hermanos, entonces aparecieron las feministas, ¿no? Las que empezaron allá a crear un ambiente caldeado, ¿no? Feministas recalcitrantes, ¿no? Porque hay un feminismo sano, más faltaba. Pero estas que lo cuestionan todo, ¿no? Porque quieren prácticamente destruir al hombre, es el feminismo de la última ola, ¿no? De la destrucción del hombre. Entonces empezaron con eso. ¿Y nosotras qué? ¿Y por qué? Bueno, y entonces aparecieron otros, bueno, y los que no son ni hombres ni mujeres, sino que prefieren otra cosa, entonces ¿qué? ¿Dónde los van a dejar? ¿Ve? Y así. Entonces apareció la palabrita todes, se cambia el O o la A por la E. Porque si decimos todos estamos aquí, y las mujeres ¿qué? Entonces, todas estamos aquí, bueno, y entonces los otros ¿qué? Y los que no somos ni aquí ni allá, sino tenemos otra preferencia ¿qué? Entonces poniendo todes, es decir, poniendo E, entonces todes, pues ahí cae todo el mundo y no pasó nada y todo el mundo se siente contento, incluido, maravilloso, es el lenguaje inclusivo. Pues a eso se va viniendo, ese lenguaje se ha venido metiendo en la iglesia. Mire lo que escribieron estos obispos argentinos a propósito de la legalización del aborto en la República Argentina. Abrazamos a cada argentina y a cada argentino. Sigue. También a los diputados y senadores que valientemente se han manifestado a favor del cuidado de toda la vida. Defenderla siempre, sin claudicaciones, nos hará capaces de construir una nación justa y solidaria, donde nadie sea descartado y en la que se pueda vivir una verdadera cultura del encuentro. Bueno, mire la realidad del lenguaje inclusivo. Si aquí empezaron estos respetados obispos a decir, abrazamos a cada argentina y a cada argentino, sigue el texto, también a los diputados y senadores, debieron haber escrito diputadas y senadoras, que valientemente se han manifestado a favor del cuidado de toda la vida, defenderla siempre sin claudicaciones, nos hará capaces de construir una nación justa y solidaria, donde nadie será descartado, pudieron haber escrito descartado y descartadas, en la que se pueda vivir una verdadera cultura del encuentro. Este lenguaje es inclusivo. La primera parte, abrazamos a cada argentina y a cada argentino. Si iniciaron esto con abrazamos a cada argentina y a cada argentino, también debieron haber escrito, y también a los diputados y diputadas, senadores y senadoras. ¿Por qué solamente dijeron abrazamos a cada argentina y a cada argentino? Ese es el lenguaje inclusivo. Mire, son cosas que usted va viendo que no le encuentra ningún problema, pero sí va a haber problema, y sí lo va a haber. De hecho, ya lo está viendo. Cuando no se dicen niños y niñas, señoras y señores, maestros y maestras, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, pues no, si estamos dando una conferencia en un centro hospitalario. Y así.
El lenguaje lo quieren destruir, despedazar. Existe el género humano. Género humano. El género humano está compuesto por dos sexos, masculino y femenino. Ahora, con esta ideología de género, pues resulta que no existe el sexo masculino ni sexo femenino, sino existe el género. El género es lo que tú quieras hacer, según tu autopercepción. Punto. Y si alguien va en contra de eso, pues existen ya unas leyes demasiado severas y justas, entre comillas, donde te van a sancionar. Esto es infernal. En un país donde se aprueba el aborto, se pregunta uno, ¿qué legisladores son esos? Mire, dejémonos de tonterías, queridos hermanos. Donde un país apruebe el aborto, ese país ya está habitado por el maligno, ya está contaminado. ¿Quiénes son los que nos gobiernan a nivel civil? Los congresistas, los senadores, el ejecutivo. Y si aprueban ese crimen tan horrendo como dar muerte a los niños en el vientre materno, pueden aprobar cualquier tipo de ley. Si usted no siente un malestar luciferino allí, creo, hermano, que usted ha perdido la sensibilidad de Cristo. Y ha perdido el olor a Cristo. O se volvió una persona totalmente indiferente, donde esto a usted no le importa nada. El lenguaje inclusivo empezó a cabalgar desde hace un buen tiempo en la sociedad y está metiéndose en la Iglesia Católica, poco a poco. No nos extrañemos que los congresos dispongan una ley por no discriminación y haciendo uso del discurso de odio, entonces nos aprieten con una ley de esas. El Senado, el Congreso de la República tal, ha considerado que por el acuerdo de los derechos humanos y por lograr una mayor apertura y integralidad, entonces la nación de tal república ha considerado, primero, que de ahora en adelante no podemos hacer ningún tipo de discriminación en cuanto a todos y todas. Tenemos que utilizar la letra E porque así el lenguaje va a ser un lenguaje democrático, un lenguaje inclusivo, un lenguaje no exclusivista, un lenguaje no partidista, un lenguaje donde todos estemos integrados y donde todos nos hermanemos, porque lo que busca la República tal es lograr la consolidación de la hermandad y los presupuestos. Firmes y cúmplase. ¡Ta! Entonces ya, eso obviamente la ley va para todo el mundo, entonces nosotros en los templos estaremos diciendo, queridos hermanes. Y entonces ya no estamos diciendo hermanas ni hermanos, no, sino hermanes. ¿Ve? Parece broma, pero va a ser así. Hace 70 años parecía broma que el aborto fuera un derecho. Era algo que está criminalizado y parecía broma pensar que eso fuera alguna vez a ser un derecho. Pues hoy en día es un derecho y vaya usted a ir en contra de los derechos reproductivos de la mujer para ver cómo le va. Esté atento, soldado, avisado, no muere en guerra. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.